7 de la mañana con 20 minutos, son las 7:20. Fernando, ya estamos en febrero, este mes es el mes de las matrículas, en marzo inicia el año escolar 2015, y para conversar sobre los retos que para los padres, para los niños, implica el inicio de la participación en clases, estamos con León Trachtenberg, un especialista en el tema educativo en nuestro país. León, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, León. La preocupación de siempre está en el bienestar de los chicos, no solamente en el proceso de las matrículas, que es toda una complicación para los padres de familia, sobre todo, sino la situación, el bullying que enfrentan los pequeños, que siempre ha existido, pero que ahora también, con el avance del tiempo, cobra otros matices. Hemos visto que hasta extorsiones entre pequeños, y claro, por supuesto, las víctimas son las que requieren nuestra atención. Claro, lo que ocurre es que, mira, deben haber habido no sé cuántos miles de programas de radio, televisión, columnas en los últimos años sobre el bullying, y la verdad es que el efecto positivo de eso ha sido bastante limitado. Y yo creo que se cometen dos errores básicos a la hora de analizar el tema del bullying. El primero es que se cree que eliminando al agresor se eliminó el bullying, cuando la situación de opresión y abuso permanece en clase, simplemente va a ser otro el agresor o otra la víctima. Y yo creo que ahí el enfoque mucho más efectivo, más que tolerancia cero contra el agresor, que finalmente también es un alumno que hay que recuperarlo, es tolerancia cero frente a los testigos que no hacen nada cuando presencian situaciones de abuso, porque toda la investigación demuestra que cuando reaccionan los observadores, que usualmente son indiferentes con lo que se alían con el agresor, más bien cuando ellos reaccionan y se oponen a la agresión, se paraliza la agresión, porque el agresor se siente solo, se siente señalado, se siente mal y frena su abuso. Y la segunda cosa que rara vez se analiza es que el sistema de notas y exámenes y clases en el Perú, particularmente en inicial y primaria, es sumamente competitivo, es decir, hay una estructura en la que te hace competir a los alumnos, quién es el más rápido, quién es el más inteligente, quién es el más fuerte, quién es el ganador, y obviamente en un ambiente donde se jerarquiza a los buenos y a los malos, a los ganadores y a los perdedores, se genera una tensión interna en la que obviamente lo que está haciendo el colegio es poner en bandeja los elementos para que haya abuso, porque los que se sienten más fuertes tienen el aval del colegio, que los ha señalado como mejores, para abusar de los que el colegio ha señalado como malos o perdedores o malos alumnos o poco inteligentes o lo que fuera. Esta tendencia a hacer competir a los alumnos en las aulas por las notas y por los logros y por los premios y demás es un factor estructural que invita al abuso, al maltrato, a la burla, que yo hasta ahora no entiendo por qué no se desactiva. Muchas veces se habla de que hay que estimular la competencia. Yo siempre he sostenido que hay que postergarla, cuando menos hasta secundaria, para que los alumnos primero se sientan fuertes y seguros de sí mismos, puedan convivir en paz, sin estarse agrediendo ni maltratando, y solamente después, cuando ya son fuertes y seguros y se aprendieron a apreciar y a respetar las diferencias entre ellos, podrán entrar en un ambiente en el que ya hay una competencia. León Trachtenberg, buenos días. ¿Hay más sensibilidad contra el bullying que la que existía hace unas décadas? ¿Desde cuándo existe esta palabra y cómo se le llamaba antes de que adoptemos en el habla cotidiana una palabra venida de los Estados Unidos, como bullying? Bueno, se hablaba del niño que era el punto del colegio, o se hablaba del pavo, o los nerds, o tantas otras cosas que se usaban para maltratar. Nosotros vemos en películas, inclusive norteamericanas y europeas, cómo hay niños y jóvenes que son convertidos en el hazmerreír de los demás. Esta es una cosa que siempre ha existido. Lo que pasa es que esos niños, por un lado, han sido más indefensos y por otro lado tenían como menos alternativas para quejarse o hacer sentir su voz, más allá de convertirse pues en gente con una baja autoestima, debilitados. Y yo diría que no poca gente que ha sido víctima de bullying, cuando se fortalecen por alguna razón,
convierten a los demás en las víctimas del nuevo bullying. Es decir, es como la violencia de padres a hijos. Los hijos que han sido objeto de violencia de sus padres después se convierten en los que violentan a sus hijos. Con el bullying pasa una cosa transitiva parecida. Por eso es que si se cree que encarcelar al agresor resuelve el problema de la agresión, estamos en la luna. Lo que hay que hacer es cambiar el contexto, el ambiente de convivencia. Pero en un colegio en el cual lo único que importa es la clase de matemática o de lenguaje o inglés o computación, y poco les importa cómo se sienten los chicos, cuáles son sus temas sociales, cómo conviven, cuál es el estrés que se genera en las relaciones entre ellos, qué pasa en los recreos, porque nadie los mira en el recreo, porque se asume que los profesores tienen que descansar en el recreo. Es decir, pero debe haber un auxiliar, se supone, ¿no? Sí, hay un auxiliar, se supone, que supervisa también el tema del recreo, pero más complicado, León, es supervisar qué pasa en las casas, porque ahora el ciberbullying está ahí y ha generado, tenemos casos hasta de suicidio generados por esta nueva forma de presión y abuso contra los más débiles a través de las redes sociales, que es una nueva herramienta con la que ya vivimos desde hace algún tiempo y que va a seguir potenciándose, ¿no? Mira, siempre van a haber casos de agresión, es inevitable en el mundo entero, en toda sociedad, por perfecta que esta sea. Lo que uno hace es procurar contenerla, reducir su efecto perverso, encontrar los espacios para que las víctimas puedan hablar y denunciar y comunicar su malestar, levantarles el ánimo, darles algún tipo de protección. Agresión siempre va a haber. En el caso, por ejemplo, del ciberbullying, los colegios que se toman en serio el asunto, hacen investigaciones serias y llegan a encontrar quién fue el responsable y hacen un escándalo de eso. Es decir, si de verdad les importa, no podrán detectar pues el 100% de los casos, pero una estrategia, una política, una manifestación de voluntad para intervenir inclusive en temas del bullying cibernético hace que se baje la tensión o la frecuencia de estas cosas. Una última pregunta, si me permite. Una última intervención. El peor enemigo de todos estos males es la indiferencia. Sí, quería justamente preguntarle, ¿qué recomienda usted a los padres de familia que descubren que sus hijos o hijas son víctimas de bullying y que no parece el hijo o hija poder reaccionar y afirmarse ante sus agresores? Bueno, lo primero que tienen que hacer es estar alertas a su tono al tono de voz, la expresión facial, las palabras que usan sus hijos, su estado de ánimo, y darse cuenta si está en una situación de estrés o no, que puede estar reflejando un problema de estudios, pero también puede reflejar un problema social. Preguntarle con quienes juegan, cómo pasan el almuerzo, qué hacen después del colegio, es decir, investigar un poco sobre la vida social y el ánimo que tienen los chicos respecto a la vida social, porque eso es un buen indicador de qué cosa es lo que está pasando. En segundo lugar, siempre es bueno que los niños tengan distintos grupos de amigos. Por alguna razón, hay niños cuyo círculo de amigos es solamente el del colegio o solamente los del barrio. Entonces, si ahí les va mal, no tienen ninguna otra opción social como para tenerla como alternativa. Y en ese sentido, mi sugerencia es que los niños y las niñas tengan distintos grupos, y si en el colegio tienen un grupo de amistades, pues fuera del colegio, que para actividades deportísticas, artísticas, en el barrio, en el edificio, donde quiera que vivan, conformen otros grupos de amigos y tengan una comunicación abierta con sus hijos para poder alertar, detectar. Si sienten que realmente el problema es serio, tienen que ir al colegio, obviamente, a denunciar ante el profesor, el director, lo que está pasando, y ejercer la presión de padres para que eso se termine. El cambio de colegio es una opción extrema que yo no la recomendaría, digamos, con tanta facilidad, porque primero hay que intentar por todos los medios de que el problema que está ocurriendo en un salón de clases se trabaje y se resuelva, porque un día tu hija puede ser la bulleada, como se dice, pero mañana puede ser la bulleadora o puede ser la testigo de otro bullying, y si el tema no se trabaja en clase, simplemente se le puede eventualmente salvar la vida a un niño, y todos los demás quedan expuestos al mismo contexto de violencia. No hay remedio más que trabajar juntos, padres y maestros, para que el ambiente de clase sea un ambiente constructivo y sano, y no un ambiente donde unos abusan y maltratan de otros. No hay otra fórmula. El contexto es el que define cómo van a ser las relaciones entre los chicos.
Muchas gracias, León Trachtenberg, educador, integrante del Consejo Nacional de Educación. 7:30, hacemos una pausa en la rotativa del aire antes de retomar las informaciones.